Médico de medicina deportiva y exjugador de baloncesto, Paco Gallardo presenta al público su primera novela, El rock de la calle Feria, todo un acontecimiento literario y crónica social de una época. En la entrevista, Gallardo refleja sus inquietudes en materia de medicina deportiva, su pasión del baloncesto y el nuevo mundo que le ofrece la literatura a través de su primera novela publicada. Don Francisco Gallardo Rodríguez, bienvenido a la hora de Juan Mellado. Bien hallado y muchas gracias por invitarme, Juan. Paco Gallardo, ¿ha partido ahora en la literatura? Bueno, como lector, ¿no? Recuerdo que siempre he estado leyendo desde niño, desde las típicas novelas que empieza uno leyendo a Julio Verne, hasta ahora sigo siendo un lector. Me considero más un lector que un escritor. Lo que pasa es que desde hace unos 10 años aquí, pues bueno, me he tomado un poquito más en serio lo de escribir, con más metodología, con más dedicación, podemos decir. Y bueno, he escrito alguna novela y esta, pues, le ha gustado al editor para publicarla y por eso la he publicado. De ello vamos a hablar luego, antes de que usted me diga he venido a hablar de mi libro. Sí. Tiene usted una trayectoria bastante interesante en el deporte y en la medicina. Usted es un médico sevillano bastante afamado y conocido, pero antes de eso organizó su vida deportiva en el baloncesto, ¿no? Sí, desde niño prácticamente he estado jugando a baloncesto. Lo que ocurrió es que cuando acabé medicina tuve la suerte de poder hacer profesión también. Estuve mucho tiempo vinculado al baloncesto, al Caja San Fernando, que ahora se llama Caja Sol, a equipos de la selección española, con Díaz Miguel, con Lolo. He tenido mucha suerte en ese sentido y he podido desarrollar. Me gusta mucho el baloncesto y he podido desarrollarlo tanto como jugador como médico, ¿no? ¿Ha conocido usted a todos los grandes del baloncesto? ¿Ha jugado con ellos? Con algunos he jugado y he conocido bastante de los grandes, porque ahora tenemos, yo creo, la mejor selección de la historia, eso sin duda. Pero bueno, ha habido grandísimos jugadores, de Antonio Martín, Epi, Fernando Martín, el mismo Iturriaga, o Villacampa, Corbalán. Son gente que sí son más o menos coetáneos y bueno, los conocí en aquella época. Leía que en una ocasión aquello de la importancia de Madrid y Barcelona le impidió a usted estar entre los grandes. Sí, bueno, yo digo que el baloncesto que hacíamos en Sevilla y en Andalucía en general era un baloncesto muy provinciano, muy autodidacta, ¿no? Había unos entrenadores que se partían la cara sin medio y nos ayudaban, pero sí había una diferencia abismal entre Madrid y Barcelona. De todas formas, yo creo que yo fui un jugador que era un jugador de recursos físicos limitados. Yo creo que no hubiera llegado muy lejos, ¿no? Más de lo que llegué, ¿no? En ese aspecto no me siento en absoluto frustrado, ¿no? Me divertí mucho jugando a baloncesto, aprendí mucho, viajé mucho. Eso sí, siempre como amateur, nunca ganamos ni un duro y eso lo llevo con satisfacción. Sí, exactamente, eso diferencia mucho. Aunque el baloncesto resiste, aunque es muy profesional, pero resiste un poco los mayores inconvenientes de la profesionalidad, ¿no? Yo, incluso los grandes jugadores de ahora pues son gente que mantiene, bueno, una relación de deportista importante, un componente deportista importante, ¿no? Me refiero a los Gasol, los Navarro, ¿no? La selección nuestra, ¿no? ¿Esa relación con el baloncesto es lo que quizás le lleve a practicar luego, después de estudiar medicina, lo que es medicina deportiva? Sí, sin duda, sin duda. Yo tenía otra afición, otra vocación dentro de la medicina, que era la historia de la medicina. Incluso hice mi tesina y preparé gran parte de la tesis doctoral, pero se cruzó también la medicina del deporte, me gustaba mucho. Y en aquellos tiempos era algo un poquito pionero. La medicina del deporte no solo era la medicina del fútbol, y como se ha visto ahora, y precisamente cada día más se ve la importancia que tiene la medicina del deporte. Y entonces, bueno, aquellos tiempos tan pioneros también fueron muy románticos y muy bonitos de vivir. Yo creo que fue esa suerte y afortunadamente me he podido dedicar a la medicina del deporte pues desde hace 25 años. ¿Qué es lo que se encuentra usted en la medicina deportiva? Imagino que casi nada. Cuando en aquella época no, había gente
heroica, estoy pensando en Antonio Largraciani, estoy pensando en gente, eran personas aisladas que hacían una gran labor, pero sin una infraestructura detrás, sin dispositivos, sin tecnología. Bueno, ahora afortunadamente han cambiado muchas las cosas y bueno, yo trabajo en un centro de alto rendimiento donde hay una tecnología punta, donde se puede analizar la biomecánica, estudiar a los atletas de una manera, desde muchas perspectivas. Eso es un lujo, pero entonces ni se soñaba, ¿no? Entonces no había ni ecografía, no había resonancia, no había... Era, por otro lado, una medicina muy exploratoria, muy clínica, una medicina en la que aprendimos mucho de esos maestros que no tenían medios, ¿no? Ujú. Me imagino que cada deporte tendrá su enfermedad o su lesión profesional, digamos, pero en un compendio, ¿cuáles son las lesiones o las enfermedades más importantes dentro del mundo del deporte? Pues la de sobrecarga, es decir, el entrenamiento. El entrenamiento por sí puede producir una patología, ¿no? Cuando no es un entrenamiento adecuado, cuando no tiene la frecuencia, el ritmo de trabajo y descanso adecuado, cuando se programan cargas más elevadas. La lesión de sobrecarga o sobreentrenamiento es la típica del deporte y de cualquier deporte, ¿no? De ahí la importancia de tener buenos entrenadores, buenos técnicos, que programen bien un entrenamiento y previenen muchas lesiones. Luego están las accidentales, que son ya más comunes, pero más comunes no solo al deporte, sino al accidente, como puede ser un esguince de tobillo, como puede ser un problema de rodilla, una lumbalgia, pero las específicas son las que se llaman de sobreutilización o sobrecarga, ¿no? Hay lesiones o incidentes que normalmente se recuerdan siempre, quizás demasiado. Recuerdo el caso de Pedro Berruezo, que cayó desplomado en el terreno de juego, y hace ya poco tiempo, desgraciadamente, también el caso de Puerta. ¿Qué se puede corregir en los campos de fútbol, o se ha corregido ya, para que ese tipo de casos no puedan ocurrir? Hombre, evidentemente, cuando ocurre algo de eso, todos los que nos dedicamos al deporte sentimos como un fracaso colectivo, ¿no? Eso no puede ocurrir. Pasa que ocurre, las cosas son más complejas. Lo que hay que hacer es desde antes, desde pequeño diría yo, ¿no? Un control, un screening, se está haciendo cada vez más, sin duda. Y luego a la hora de los partidos, pues tener disponibles pues los dispositivos más a la última que se pueda, ¿no? Y en ese aspecto, pero los médicos que nos dedicamos al deporte, cuando ocurre algo de eso, sentimos como un gran fracaso de la medicina del deporte, porque evidentemente trabajamos para todo lo contrario, ¿no? Antes hablaba usted de ese romanticismo de ser amateur. Quizás el hecho de que todo se haya ya profesionalizado haya entrado también el tema también muy debatido del dopaje, y ahí también la figura del médico es importante. Evidentemente, porque no vamos a descubrir nada, pues hay médicos que pueden trabajar la mayoría de los médicos de deporte que yo conozco, que son compañeros míos, son médicos que defienden la salud en el alto rendimiento. Se puede hacer alto rendimiento, se puede llegar a niveles muy altos sin necesidad del dopaje. Lo que pasa es que la tentación es fuerte, el mercado, y más ahora, bueno, en las Olimpiadas, los campeonatos del mundo lo vemos, las tentaciones tipo económicas, son muy grandes, pero la mayoría de los médicos de deporte optamos inequívocamente por proteger la salud del deportista de alto rendimiento, eso no hay duda, ¿no? Podríamos estar aquí hablando esta mañana de medicina, del deporte, de baloncesto, pero hemos venido a hablar de su faceta literaria. Conociéndolo en el mundo de la medicina, conociéndolo en el mundo del deporte, pues cabría pensar que a lo mejor su primera novela tuviese un poco que ver con el deporte o con la medicina. Sin embargo, no ha sido así, ha sido más bien una novela de tipo generacional. Sí, no excluyo, y de hecho estoy trabajando ya en alguna que sí tiene relación, alguna novela, una obra que tiene relación con el mundo de la medicina y del deporte, pero en este caso fue un ejercicio de memoria, y en ese ejercicio de memoria, bueno, pues entraba más una época que podemos decir mi actividad. Yo no cuento mi historia ahí, sino la de la generación, lo que yo vi. Todo lo que cuento es ficción, pero podía haber ocurrido. Entonces, desde ese punto de vista, pues no entraban otros planteamientos por la propia dinámica de la novela, no porque yo los haya excluido, ¿no? Y la pregunta del millón, que toda la gente ya le ha preguntado, a todos los que han leído la novela,
es que si es usted el protagonista que de verdad le ocurren esas cosas. Eso es inevitable porque evidentemente está narrada en primera persona, entonces la confusión entre narrador y escritor pues es muy lógica y muy razonable. Lo que ocurre es que yo en esta novela trabajé con personajes arquetipos, ¿no? Arquetipos que podrían identificarse como mucha gente ha conocido individuos así, es decir, por ejemplo el melena, el canijo, pues todo el mundo ha conocido un melena, un canijo o en cierto modo un camín, ¿no? Pero yo necesitaba que el narrador estuviera dentro de la acción, estuviera en primera persona, que lo radiara directamente o lo televisara en directo, para que fuera mucho más verosímil, para que la novela fuera más auténtica. Entonces, claro, eso llega a la confusión al lector a pensar o a poder pensar que yo estoy contando o sea, es autobiográfico. Y no lo es en ese sentido, sino en el sentido de mi generación. Entonces, es un poco el juego que decía Vargas Llosa de la verdad a la mentira y la mentira a la verdad, ¿no? Que al fin y al cabo la buena literatura de él pues lo logra muchísimo, es decir, se puede decir mucha verdad desde una mentira de ficción y viceversa, ¿no? ¿Por qué llamamos a la novela El rock de la calle Feria? Eso fue un hallazgo de una de las primeras canciones en maqueta de Triana, y era una canción muy primigenia, podemos decir, era el embrión de Triana, ¿no? Todavía quedaba mucho hasta cristalizar, pero a mí me sirvió como metáfora de un poco los protagonistas de esa novela, ¿no? Que eran inmaduros, eran muy ingenuos, y no era, es un poco el reflejo de esa época, ¿no? Es decir, estábamos un poquito estrenando una libertad que llegaba sin manual de instrucciones, ¿no? Nadie nos había dicho cómo se utilizaba la libertad, ¿no? Entonces esa música de Triana, que era el embrión de lo que ya fue una música muy lograda, me servía muy bien, tanto para el argumento como para reflejar un poquito la época, ¿no? Precisamente los componentes del mítico grupo Triana, algunos también antecedentes en Smash, parece ser que ese ambiente que pulula ahí en esos personajes son los que desgraciadamente le ocurren a los componentes del grupo Triana. Hay como un paseo ahí sobre la muerte o sobre los peligros. Sí, pero yo quería reivindicar con la novela precisamente lo contrario, ¿no? Como la música Triana sigue viva muchísimos años después, ¿no? Entonces es un homenaje explícito, porque cuando una música es buena y tiene la calidad que tiene la música Triana, pues sobrevive, y es más un homenaje a eso que al otro. Lo otro, bueno, el reflejo, bueno, podrían ser circunstancias más o menos accidentales, ¿no? Pero yo creo que lo importante fue que esa música supuso la banda sonora de mucha gente, ¿no? Y eso es lo que quería homenajear sencillamente. Hay unos personajes, digamos, corales, que están ahí pululando, pero dos personajes centrales, que es Camille y la Lola. Y en ese hacer literario de Paco Gallardo hay una gran diferencia cuando habla la Lola a cuando hablan los otros personajes o cuando habla Camille. Parece que cuando habla la Lola y cuando habla Camille, la obra toma mayor contenido literario, mayor fuerza. Sí, en el fondo yo necesitaba... era un homenaje a Rayuela, o es un homenaje a Rayuela. Entonces al amor de Oliveira y de la Maga, un poco recuperar esa idea, porque fue una novela que también nos marcó mucho en aquella época. Inauguró una forma de contar historias, una forma diferente, que para nosotros fue muy atractiva, y dentro de ese homenaje la historia de amor de la Maga entonces requería un lenguaje más literario, ¿no? No pedante, no intelectual, sino más literario. Y por otro lado, sí, el reto técnico de hablar a la vez con una voz femenina y una voz masculina y cruzarla sobre los mismos acontecimientos, me gustó hacerlo, pero también me supuso muchas dificultades. Se ha hablado de una etapa generacional,
pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, lo que es el cambio político está un poco de soslayo, un poco... Sí. ¿No le interesa a usted tanto contar eso? Porque quizás ya lo han contado ya otros. Exactamente, lo han contado ya y muy bien desde el campo, del punto de vista del género ensayístico, del ensayo político. No en la novela, pero a mí me interesaba la vida cotidiana, me interesaba la vida de la calle. Y bueno, la política se refleja en los personajes según la idiosincrasia de cada uno, según la ideología de cada uno, pero no es el determinante de la novela, no es lo que les hace... Ahí lo hago un poquito para reflejar, había, podemos decir, un público de cantautores y había un público de rock, ¿no? A veces se mezclaban, Sí, sí. pero no era lo mismo, ¿no? Y había una pequeñita diferencia y un matiz que siempre me llamó la atención. Y sin que, por supuesto, para no faltar a la realidad, la política estaba ahí, era una política ilusionante, era una política, entonces había que reflejarla. Pero por otro lado, no me apetecía contar una novela política. ¿Qué les induce a los protagonistas de la obra al consumo de drogas? ¿Por qué entran en ese mundo? Yo quería reflejar el comienzo de aquello, cuando evidentemente no todo el mundo, ni gran parte de la juventud de entonces tuvo esos problemas, pero sí empezaron a aparecer los primeros. Y yo un poco como narrador pongo el foco ahí de cómo fueron los comienzos, porque evidentemente al principio era como un juego, que luego el juego se reveló trágico, ¿no? Es decir, hubo muchos, no diría yo, pero yo conocí amigos que, bueno, que fueron carne de cañón de los traficantes de sueños, ¿no? Por decirlo. Y bueno, había poca información, eran muchas veces un poco en esa búsqueda de lo desconocido, en esa búsqueda de generacional de la juventud, ¿no? En ese on the road, en el camino. Bueno, pues algunos supieron asimilar, metabolizar y otros no. Entonces, bueno, hubo gente de mucho talento, se perdió mucha biografía también. Entonces quería también reflejarlo, incluso homenajearlo en ciertos casos a gente concreta que yo conocí. Evidentemente eran minoritarios, pero fueron los primeros, ¿no? Aunque no es una novela, insistimos, autobiográfica, lo que sí es verdad es que el personaje de Camus, al igual que Paco Gallardo en la realidad, toma un poco de distancia hacia esa realidad que vive a su alrededor. Es decir, no entra directamente en ella. Sí, evidentemente, porque era mucho más interesante contar la historia de los demás que la mía propia, ¿no? Y en el caso la de Camus, Camus al fin y al cabo es el gran espectador, es el narrador que se presume en el futuro será escritor, porque lo que observa es desde otro punto de vista, que es el punto de vista de un escritor, de un narrador, ¿no? Y ese doble juego sí es intencionado. Lo quise hacer así. Para escribir hay que tener una cierta distancia, un cierto punto de vista, que si no es muy difícil contar una historia, ¿no? Navegamos en la novela por unos lugares, por unos bares, por unos sitios de Sevilla. Algunos desgraciadamente ya no están. Hay algunos bares que desaparecieron, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo me iba sorprendiendo porque no era intencionado el recorrido, sino era un recorrido que obedecía a la memoria, ¿no? Y la mayoría desgraciadamente no están, ¿no? Y eso sí hace pensar, ¿no? Sitios muy emblemáticos, sitios muy originales, sitios que solamente podían estar o en Sevilla o en Triana, y que bueno, que ya no están, ¿no? Es decir, que la dinámica del negocio, del dinero, pues bueno, ha sido más importante que conservar esos valores, lo cual a mí me sigue pareciendo un error, ¿no? Hay en dos momentos de la novela, digamos, no sé si es así como lo voy a decir, dos guiños a Chipiona. Sí. Son dos guiños intencionados. ¿Podría haberse realizado literalmente la novela en Chipiona en vez de, por ejemplo, el concierto, en vez de irse a Ámsterdam, podría haber sido un concierto de Triana en Chipiona, que lo hubo? Perfectamente, perfectamente. Y además la reflexión que hace la madre de Camille, ¿no? La madre del protagonista, dice poco más o menos que lo mismo que te vas a encontrar en Ámsterdam te lo puedes encontrar aquí, evidentemente. Es un homenaje. Yo me pasé muchísimos años, bueno, muchos años, los de mi adolescencia y mi juventud, los pasé aquí con mis hermanos, con mis padres,
y el verano. Entonces fue es una época que yo ahora con mis hijas la revivo. Son esos años que no vuelven ya, y esos años para mí tienen el decorado de las puestas de sol de Chipiona, eso es evidente, y por eso me hace mucha ilusión pues haber presentado el libro aquí, traerlo aquí, ¿no? Y evidentemente la historia podía haber pasado por Chipiona, porque muchos de los protagonistas de esa ficción seguro que pasaron por Chipiona, ¿no? Eso es evidente. Seguramente. Hay también una alusión en el libro a una emisora que yo le tenía bastante cariño, siempre ha sido más conocida, Radio Sevilla, ¿no? Pero aquello de LVG, La Voz del Guadalquivir, tenía unos personajes distintos, una música distinta. Sí. ¿Qué era aquella emisora? Esa emisora era básicamente, aparte de grandes profesionales, era Paco Sánchez y Luis Vaquero, ¿no? Que son dos personajes entrañables de la radio, que tuve la suerte de conocer después, incluso como paciente, ¿no? El inolvidable Luis Vaquero y Paco Sánchez, que afortunadamente sigue dando mucha guerra, ¿no? Pues esta gente traía una música que no traía a nadie, la traían muy fresca, le ayudaban las bases de Rota y de Morón. Eran discos que muchas veces no se encontraban en las tiendas de discos, y eso pues nos traía nos daba un contacto privilegiado con la música de la época, ¿no? La que se hacía en Estados Unidos en aquel momento, o la que se hacía en Europa. Entonces yo creo que aportaron eso. Entonces yo creo que todavía mucha gente lo recuerda, ¿no? Entonces, que también quise ahí la pequeña clave de homenaje, porque parte de la música de la banda sonora que te decía llegó a través del LVG-FM, ¿no? Que tampoco está allá. Que tampoco existe, evidentemente. Parece que el único que existe ya es Paco Gallardo. Bueno, queda mucha gente más, afortunadamente. Este libro tiene también la diferencia, como decíamos antes, diferencia de lenguajes, porque no es lo mismo el mismo lenguaje que emplean personajes como el Melena, Zamaco, la Flaca, que el que emplea Camís en sus reflexiones con la Lola, o de la Lola. Exactamente. Uno de los objetivos de la novela era recuperar ese lenguaje que se ha perdido, pero que apareció de pronto, un lenguaje muy creativo, si tú quieres un poquito irreverente, pero que era un lenguaje muy vivo, con muchas metáforas, y ese lenguaje se fue perdiendo, lógicamente, por el tiempo, y a mí me apetecía, y me ha costado trabajo, tengo que reconocerlo, recuperarlo, ¿no? Entonces ahí Camís se dedica otra vez más a anotar, como si fuera el narrador, a anotar un poquito esos giros lingüísticos a veces sorprendentes, ¿no? que se hacían. Y es verdad, fue un lenguaje que estaba, yo creo, ya muy influenciado también por la música y por la literatura, y él también lo quise reflejar un poco. Ese tipo de habla ya no existe tampoco. Una pregunta que parece una tontería, pero la voy a hacer. ¿Qué les empuja a unos estudiantes de medicina que se les supone suficientemente bien informados para iniciarse en el consumo de la droga? Bueno, algunos sí, otros no. Es decir, estaban en contacto con la realidad y luego tenían una información que quizás no tenía nadie, es decir, la farmacología. Aludo un poquito a la farmacología, podemos decir, oficial, que era la que se utilizaba para aprenderse los nombres de los bacilos, de los medicamentos, y luego estaba un poquito la farmacología que se empezaba a conocer un poquito más oculta, ¿no? Y había gente pues que estudiaba esos mecanismos, al menos yo conocía algunos, y por eso lo reflejo ahí. Pero yo creo que era una muestra, ¿no? La medicina ni le indujo a consumir más ni menos, sino que formaban parte de aquel grupo de jóvenes que estaban en primera fila, que llegaban muchas cosas y que a algunos les tocó vivirlos de una manera y a otros de otro, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el problema es lo que te decía antes, que tuvieron mucha información con pocos recursos, ¿no? La novela ha salido hace ya algunos meses. ¿Qué le han venido diciendo los lectores a medida que han ido leyendo la novela? ¿Qué impresiones ha habido? Porque sabemos que hay varios blogs en los que los lectores cuelgan sus... Bueno, la mayoría me ha hablado de que es una novela que se lee bien, que se lee rápido, que se lee... Y
Bueno, claro, a mí me han llegado las buenas críticas, ¿no? Me refiero a nivel de teléfono móvil, a nivel de mensajitos, de correo electrónico. Es muy curioso porque se va tejiendo una especie de relación entre el autor de la novela y sus lectores, y en un momento determinado, bueno, tú ves que hay un determinado número de gente que está leyendo una historia que tú escribiste pues hace un par de años, hace 3, ¿no? Eso crea un mecanismo curioso de relación que quizás sea lo más interesante. Cuando uno escribe, lo que le interesa es ese diálogo a sordas, a solas con el lector, ¿no? Y bueno, me transmiten sobre todo emociones, ¿no? Entonces a mí yo no he escrito esa historia ni la he publicado simplemente para contarla, sino para transmitir emociones, sensaciones, sentimientos. Y si lo he conseguido es lo único que pretendía, ¿no? Entonces me han transmitido mucho el lenguaje de sentimientos, porque creo que un texto tiene que desencadenarlo, si no se queda, aunque esté bien escrito, se queda como algo muy, muy frío, muy racional, ¿no? La novela coincide también con el 25 aniversario de Triana. ¿Es un tema de oportunidad o que ha coincidido? Ha coincidido porque cuando yo acabé esa novela hace 2 años y empecé a corregirla, pues ni se sabía. Y ha sido una pura coincidencia, pero insisto que si sirve de homenaje, yo encantado. Es la primera novela que publica Paco Gallardo, pero creo que hay, como diríamos en Chipiona, otras 2 ahí azorronadas, es decir, sí, ocultas en el cajón, no sé esperando qué. Sí, bueno, eso ya va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero sí, incluso otra en marcha. Esto de momento vamos a disfrutar, podemos decir, con la puesta en escena, ¿no? Y ver la vida que tiene esta novela y evidentemente seguiremos escribiendo, quizás un poquito más motivados, sabiendo que es posible publicarlo y salir a la luz, eso siempre te motiva más. Pero de momento yo creo que lo más importante es tener muy claro qué es lo que se quiere contar y si merece la pena publicar esa historia o no, ¿no? Entonces esas novelas están un poquito en ese proceso de revisión también, de trabajo, y bueno, ya veremos, no sabemos, de momento nada. En una de ellas, creo recordar, hablo de memoria, me puedo equivocar, estaba dedicada a la Sevilla del siglo XIII. Sí, es una novela histórica, sí, pero con una estructura de novela del siglo XXI, es decir, no tiene la clásica estructura de novela histórica, pero sí transcurre en el siglo XIII. Es una novela en Al-Ándalus, sobre Al-Ándalus, y es una novela sobre la búsqueda de la sabiduría en Al-Ándalus, ¿no? Un poco es la idea, ¿no? Es una novela en la que estoy volviendo, la estoy dándole un poquito más de profundidad, y bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe si la sacaremos. ¿Y en cuándo encuentra tiempo Paco Gallardo para escribir? Porque se supone que un médico de medicina deportiva en el centro de alto rendimiento y todo eso, pues son pocas las horas que luego quedan, conciliar también la vida familiar, que es necesario, y encima ahora escribir. Sí, lo que ocurre es que cuando se quiere hacer algo, pues se sacan horas cuando se tiene la idea en la cabeza, pues bueno, por las noches, los fines de semana. Y la verdad es que cuando se tiene ilusión en un texto, bueno, el trabajo es lo de menos, ¿no? Yo creo que la satisfacción de ir viendo cómo el texto más o menos sale, pues eso es lo que te conforta, y se saca tiempo de donde sea. ¿Cómo estructura un escritor una novela? Es decir, si yo ahora quiero empezar a escribir una novela, ¿qué hago? Eso es una buena pregunta que yo también me la vuelvo a hacer, ¿no? Si me hablas de esa concreta, pues esa es una historia que empieza a escribirse más en la memoria, y cuando ya tiene una cierta madurez en la memoria empieza a escribirse en el papel. Es una novela que está escrita sin el soporte físico muchas veces, ¿no? Yendo en el coche, pensando, y a partir de ahí se vuelca en el ordenador y se concreta. Hombre, yo para una novela, yo no soy partidario, como hacen muchos escritores que yo admiro, de hacer un planning, un mapa muy estructurado, que me parece muy bien, pero a mí me gusta ir descubriendo conforme voy escribiendo, ¿no? O sea, yo solo tengo una vaga idea de por dónde va a ir, y a partir, en esta en concreto,
sabía que de alguna manera se iba a llegar a Ámsterdam, pero no sabía muchas de las cosas que... Y ese descubrimiento yo creo que luego le da frescura a la novela. Se va notando que si lo tienes todo programado parece más como si hiciéramos un viaje programado o un viaje a la aventura, ¿no? Por decirlo así. ¿Ese viaje a Ámsterdam existió? Bueno, yo estuve en Ámsterdam y yo vi a Bob Marley, pero en unas circunstancias distinta a la que se cuenta en la novela, ¿no? Esos son los trucos de la ficción, es lo bueno de la ficción. Te puedes esconder. Tuve la suerte de ver a ese hombre en directo y fue realmente impresionante. Eso sí es verdad, que lo transmito en la novela, la impresión que daba uno de los grandes genios de la música. Y bueno, en aquella época todo el mundo pasaba por Ámsterdam y todo el mundo actuaba en Ámsterdam. Yo estaba en Bruselas trabajando como enfermero en un hospital y bueno, tuve la ocasión de poder ir, pero bueno, estaba trabajando en Bruselas en unas circunstancias muy diferentes a las del libro. A muchos años vista de la generación que vemos aquí en este libro, en esta novela del rock de la calle Feria, ¿qué ha quedado, aparte de la música de Triana, qué ha quedado de esa generación? ¿Qué ha sido de esas personas? Yo, si te das cuenta, la novela tiene un final abierto y no desvelo nada, porque a mí me interesaba dejarlo eso a la imaginación del lector, que es muy importante, ¿no? El lector es lo suficientemente inteligente para adivinar por dónde va a ir uno, dónde va a ir otro de los protagonistas. Pero si me preguntas en la realidad, pues un poco lo que se deja traslucir en la novela. Evidentemente ya hay menos sueños, menos ilusiones, hay un poco de desencanto global, ¿no? Un poquito lo que ha habido ocurriendo, ¿no? Pero claro, eso me metía ya en otra historia, que no sé, tal vez la escriba alguna vez, ¿no? Pero no era exactamente la historia que yo quería contar, ¿no? Y otra cuestión es el número de ventas. ¿Ya lo tienen un poco contabilizado? No, eso lo lleva la editorial. Siempre sí tengo datos que el libro se está moviendo bien, que se mueve bien, no solo aquí en Andalucía también. Y eso, bueno, es importante para una primera novela, pero en realidad esos son datos editoriales que desconozco totalmente. Sí. Y lo que sí piensa uno cuando va leyendo la novela, capítulo a capítulo, que podía ser perfectamente trasladable al cine. Sí, eso me lo han comentado muchos lectores. Es una novela con muchos lugares, con muchos escenarios, con mucho movimiento. Entonces puede tener ese lenguaje cinematográfico. De hecho, bueno, alguna intentona puede haber, no digo que era ella, ¿no? Ya alguien ha mostrado esa intención, pero bueno, estos son proyectos que tardan mucho y que dependen de muchas circunstancias. Y bueno, y de momento es solo una novela, ¿no? En el libro también hay muchas referencias, muchas perlas encontradas a cosas de la época. Hay una de las cosas que me ha llamado a mí la atención, no sé en qué parte del libro se encuentra ahora, pero esa referencia al cine de arte y ensayo que nadie entiende, sí, que sí, toda sí. la gente aplaude. Sí, sí. Eso quería reflejar un poquito, porque bueno, yo mismo me tragué unas cuantas películas y no me gustaron nada, ¿no? Y no tengo ningún problema en reconocerlo, ¿no? Pero bueno, era como un rito que teníamos que... Has visto esta película, y eran películas en algunos casos obras de arte, pero en otros casos infumables. Infumable. Sí, sí. Era característica de la época, el cine de arte y ensayo. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido y para hablar del rock de la calle Feria. Si quiere añadir alguna cosa más. Pues gratitud por haberme acogido también aquí, en esta casa y en Chipiona, que ha sido un honor esta conversación contigo. Y gracias a ti, porque no siempre se presenta en la localidad un libro, no siempre se habla de literatura, no siempre se habla de la cultura, y muchas veces estamos inmersos en otros temas que no son, digamos, nada convenientes. Muy bien. Muchísimas gracias.